decirnos cuál es nuestra labor. Yo creo que todos los que hemos entendido seguir a Cristo tenemos una labor, de diferentes maneras, pero lo tenemos. Así es que gracias a Dios por ello. Y déjenme decirles, me presento antes que nada, mi nombre es Rigoberto León, llevo 8 años y 6 meses más o menos que acepté a Cristo en mi vida. Soy padre, esposo, abuelo y ministro de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios que tuvo misericordia de mí y pues bueno, yo pienso que todos y cada uno de nosotros, antes de conocer a Cristo, teníamos un trasfondo totalmente torcido, totalmente perverso y malo. Cuando conocemos a Cristo, nos damos cuenta de todo lo malo que hemos hecho, independientemente de cuál fuera tu situación. Pero todos conocimos lo malo, y la Escritura nos los dice. Todos somos malos. Pero hermanos, en esta ocasión me toca compartir un tema muy especial. Jesús, enséñanos a orar. Recordemos que estamos en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas. Y vamos caminando con Jesús. Hermanos, hasta aquí hemos caminado, hasta el capítulo 11 hemos caminado con Jesús. Hemos mirado el trasfondo de Jesús, el caminar de Jesús, cómo viene sanando, cómo viene curando, pero sobre todo cómo viene poniendo amor en los corazones que no conocían de Dios. Los que han tenido la oportunidad de poder llegar a cada uno de los mensajes han notado algo diferente en cada mensaje. Estoy seguro, hermanos, muy en su corazón, en el fondo de su corazón se han llevado algo. Todos nos hemos llevado algo a través de una enseñanza, porque nos ministra Jesús, nos ministra Dios a través de su palabra. Así que, hermanos, les invito a que me acompañen primero, abran su Biblia en capítulo 11, versículo 1 hasta el 4. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación. Hermanos, acompáñenme a orar para continuar con nuestro estudio, con nuestro mensaje. Padre, en verdad vemos tus instrucciones, Señor, a través de tu palabra, Señor. Y como terminamos de leer, Señor, este capítulo en especial sobre el tema de la oración, mi Señor, te pido por favor, mi Señor, en el nombre de Cristo, Señor, que si alguno de nosotros, Señor, no sabe cómo orar, no sabe cómo tener esa comunión íntima contigo, Señor, o quizás nunca ha tenido esa plática íntima contigo, mi Señor, te pedimos que le muestres a través de tu palabra, Señor. Señor, permítenos gozarnos, Señor, cómo tu palabra nos instruye, nos capacita y nos anima, Señor. Así como lo dejaste plasmado en tu palabra, Señor, te pedimos que a cada uno de nosotros nos muestres, si es que no sabemos orar, Señor, hacerlo, Señor, de aquí en adelante, Señor. Así que, Padre, te damos gracias, Señor, y te pido por favor, mi Señor, que derrames gracia para conmigo, Señor.
Tu Hijo te necesita en la exposición de tu palabra, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, al parecer terminamos, porque es el tema de la oración. Asimilo que todos y cada uno de nosotros sabemos orar. Cada uno de nosotros le pedimos a Dios lo que necesitamos, por lo que estamos padeciendo. El tema de la oración podríamos abarcar mucho. Cuando me hicieron la invitación para compartir el tema de la oración, yo decía, ¿por dónde voy a empezar? Es bastante, hermanos. A través de toda la Escritura nos anima al Señor a buscarlo en esa íntima comunión con Él, a través de la oración. Pero no podemos hacerlo tal vez. Algunos de nosotros, y asimilo que tal vez algunos nos están visitando por primera vez, puedan pensar esto: ¿cómo puedo buscar a Dios? ¿Cómo sé que Dios me escucha? Hermanos, Dios te escucha. Si tú de verdad has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, Dios te escucha. Pero obviamente necesitamos ser capacitados, entrenados para poder hacerlo. Y agarré un ejemplo. Un buen soldado necesita ser entrenado. Yo no creo, de verdad yo no creo, que todos aquellos jóvenes, personas mayores que están sirviendo en el ejército, vayan sin entrenamiento. Todos y cada uno son capacitados de diferente manera. La resistencia tiene que ver mucho, porque no saben los lugares donde van a estar. Tienen que ser capacitados al 100%. Tienen que tener habilidades. Tienen que tener disciplina. La disciplina es un tema muy importante para la sobrevivencia de ellos. Al estar mirando cuáles son los requisitos para poder formar parte de las Fuerzas Armadas, ya sea de Estados Unidos o de cualquier otro país, lo primero que dije: yo no califico. Primeramente por la edad. Pero hay muchas cosas, hermanos, que debemos de poner atención. Y de esa misma manera nosotros somos capacitados a través de la Escritura, obviamente con Jesús, el caminar de Jesús. Él nos va mostrando y enseñando cómo podemos buscar a Dios a través de su palabra. Cómo tener esa comunión íntima con Dios. Pero nos encontramos con un pequeño problema. Hoy en día, hermanos, el tema de la oración en las iglesias evangélicas desafortunadamente ya no es prioridad. Ya no le dan prioridad porque simplemente no están capacitados o simplemente no están disciplinados. La disciplina tiene que ver mucho, de muchas maneras. Estaba compartiendo este tema con mi esposa y me estaba compartiendo de cómo los buzos también son capacitados. No solo los buzos, nuestros hijos son capacitados en las escuelas. Nosotros, cuando tenemos un nuevo trabajo, somos capacitados. No creo que una persona inexperta lo pongan a manejar ciertas máquinas delicadas, no lo creo. Necesitamos la capacitación. A través de este tema nos vamos a dar cuenta cómo el Señor Jesús muestra interés por capacitar a sus discípulos. Desde el principio, desde que los escogió, Él ya estaba orando. Si vemos la Escritura, cómo el Señor estaba orando para escoger a sus 12 discípulos, para capacitarlos. Muchos de nosotros recibimos una capacitación recientemente con nuestro pastor Armando de cómo hacer discípulos.
Y no es que no estemos capacitados, sino que simplemente es buena la capacitación para refrescarnos quiénes somos y de qué manera podemos aportar esas herramientas a los nuevos que no conocen de Cristo. Si yo les preguntara, hermanos, ¿en verdad ustedes creen que la oración tiene poder? ¿Qué me dirían? Amén. Gracias a sus oraciones, mayoría de los que yo conozco oraron por mí antes de poder venir a los pies de Cristo. Y gracias a Dios por sus vidas. Yo visité la iglesia hace 15, 16 años con mi hija que está sentada aquí. Por primera vez vine aquí a esta iglesia y vi algo diferente. Los hermanos se saludaban, algunos no, pero bueno, es la iglesia, somos hermanos en Cristo. Desde ese momento, en mi corazón, sentí una necesidad tan grande de poder aprender de Dios. Hermanos, si nosotros vemos a través de la Escritura, como dice en Hechos, capítulo 1, versículo 14, dice: todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vamos a la primera iglesia. Todo el libro de los Hechos nos relata cómo cada uno de los ministerios imponían manos, oraban por ellos, oraban por los ministerios. ¿Cierto? La semana pasada vimos en la parte de enfrente con nuestros hermanos americanos cómo 2 hermanas de aquí por primera vez se van a ir de misioneras. ¡Qué valentía! De verdad, qué valentía. Oremos por ellas. Oremos que Dios las fortalezca. Pero me encantó la oración que dijo un hermano. Dice: oremos porque se lleven bien. Si 2 personas no se llevan bien en el ministerio, y obviamente va a haber diferentes maneras de pensar, pero si Dios no ministra primeramente las almas de esas personas, el ministerio posiblemente no funcione. Es así de simple. La oración es una base fundamental para la vida del creyente. Yo me recuerdo que cuando no conocía del Señor, les hablaba a mis amigos y les decía: oye, ¿cómo estás en el trabajo? ¿Cómo te va? ¿No tienes trabajo? Ven, vamos a trabajar. Y viceversa, me hablaban. Había un interés. Pero ahora que conozco del Señor, digo: ¿por qué no hago eso con mis hermanos? ¿Por qué no les hablo? Eso no tendría que ser así, hermanos. Tendríamos que buscarnos los unos con los otros y animarnos los unos con los otros a través de la oración. ¿Qué tal si orar por algún hermano que está pasando alguna dificultad, por ejemplo? Hablaba con Pastor Víctor esta semana y le decía: ¿qué pasaría si uno de nuestros hermanos está en mucha necesidad, que le falte gasolina a su carro y se esté tronando los dedos y diciendo: ¿cómo me voy a ir a trabajar si no tengo gasolina? Es un tema muy difícil poder mirar el corazón de cada uno de los hermanos. Pero bueno, el punto es cómo nosotros como iglesia podemos aportar al tema de la oración. Solamente tres puntos, si Dios me permite. La necesidad del discípulo en la oración. Eso lo vamos a ver en el versículo 1. Y la contestación de Jesús sobre la oración del versículo 1 del versículo 2 al 4. Y en mi punto número 3, Dios está al tanto de nuestra necesidad.
Pero primero debemos de entender qué es la oración, porque si no, entonces no sabemos de lo que estamos hablando. Sí, orar, y muchos dicen, bueno, orar, tal vez puedas pensar hacer una repetición, tal vez escuchar a alguien y orar, y tal vez digas, bueno, yo me gustaría orar como ella, y te apropias de sus propias palabras, pero no es así. Déjenme darles una definición. ¿Qué es la oración? Dice, la oración es tener una relación de comunión personal y directa con Dios a través de Jesucristo y el Espíritu Santo. Hermano, si tú has aceptado a Cristo en tu vida, tú tienes el Espíritu Santo. El Señor está aquí. Yo me recuerdo que una ocasión Pastor Víctor dijo, imagínense cómo es que tenemos al Espíritu Santo a un lado de nosotros y nosotros haciendo el mal. ¿Cómo se sentiría? Hermanos, tenemos que creer esa parte de que nosotros, ahora a través de Jesucristo, somos nuevas criaturas. Así que, dice el versículo 1, dice, aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, y voy a parar ahí un poquito, recordemos cómo Jesús le gustaba orar solo. ¿Sí recuerdan cómo Jesús se iba y se retiraba a lugares, dice solo, solamente solo para buscar al Padre? Pero aquí en este capítulo dice que estando en cierto lugar con sus discípulos, orando, les estaba mostrando cómo van a orar. Así que vemos una gran necesidad de aprender a orar de este discípulo. Dice el discípulo, enséñanos a orar. Eso se requiere humildad, hermanos. Muchas veces asimilamos que nosotros sabemos orar y no es cierto, estamos equivocados. Hacemos vanas repeticiones, hacemos cosas que tal vez no le agradan a Dios, o hablamos cosas que no tenemos que decir, caprichos, y no es así. Así que hermanos, primeramente vemos que aquí el discípulo, y no se sabe quién es este discípulo, le dice, enséñanos a orar. ¿Cuántos de nosotros podemos decirle a alguien, enséñanos a orar? Aquí tenemos, todos los miércoles tenemos oración, todos los miércoles, todos. Yo entiendo, hermanos, cada uno tenemos diferentes horarios de trabajo, yo lo entiendo, todos lo entendemos. Pero si vemos que la oración es importante, entonces ¿por qué no le damos crédito a eso? Yo les animo en amor a que realmente nos apropiemos del amor de Cristo, que dio la vida por ti y por mí, y de esa manera poder asistir a un culto de oración. Y si no sabes, aquí vas a aprender. Pero vemos en Mateo capítulo 6, versículo 9 y 10, dice, ustedes pues oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pero el Señor Jesús no les estaba diciendo, ustedes tienen que repetir lo que yo digo. No, cada uno de nosotros tenemos ciertas necesidades, y ahí donde entra la comunión con Cristo. A través de nuestro Señor Jesucristo, el Padre que está en los cielos nos va a escuchar. Es así de simple. ¿Qué tan difícil puede ser para nosotros el buscar a Dios de esa manera? ¿Qué tan difícil puede ser? ¿Por qué es tan importante? Como les decía hace un momento, Jesús le gustaba orar a solas, y lo vemos en Marcos capítulo 1 versículo 35, dice, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. No te pido que te levantes a las 2, 3 de la mañana, no,
Pero podemos buscar un lugar, un tiempo adecuado donde poder buscar a Dios. Y yo no estoy diciendo que ninguno de ustedes tenga un tiempo de oración, yo no lo estoy diciendo. Hermanos, cada uno de nosotros conoce el Señor el corazón. Cada uno de nosotros, yo no sé cuál sea tu tiempo de buscar a Dios. Pero si lo has hecho y lo has entendido, gloria a Dios por ello. Y si ya sabes orar, también gloria a Dios por ello. Pero si no lo has hecho, así como el soldado tiene que ser entrenado, tú también tienes que ser entrenado. De otra manera no puedes buscar a Jesús. Dice Martin Lloyd-Jones, si nunca has tenido dificultad en orar, te aseguro que nunca has orado. No existe disciplina más difícil en la vida de un cristiano que orar. Es una disciplina que totalmente muchos no pudiéramos cumplir. Y les vuelvo a repetir, porque no hay una disciplina. Pero es importante. Mis hermanos, ¿ustedes creen que de verdad el Señor Jesús tenía tanta necesidad de buscar al Padre a través de la oración? Sabemos que Jesús era 100% Dios, pero también 100% hombre. En su debilidad estaba rogando al Padre. Mis hermanos, ¿creen que de verdad fue para Cristo tan fácil el ir a la cruz del Calvario y morir por ti y por mí? ¿Creen que de verdad fue tan fácil? Obviamente no. Obviamente no. Pero más sin embargo, en su oración le dice al Padre, pero si es posible de mí, si es posible, aparta de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Y esa parte de hágase tu voluntad posiblemente no lo entendemos, porque nos gustaría que dijera hágase mi voluntad. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría de que diga ese texto así? Hágase mi voluntad. Señor, hoy no te quiero ir, no quiero ir a orar, estoy enojado, estoy molesto. Tal vez tuve una discusión con mi esposa, tal vez tuve un disgusto en mi trabajo. ¿Eso qué tiene que ver? Si tu relación personal es solamente con Dios, Dios no tiene que ver nada en tus problemas, en nuestros problemas. ¿Cómo vas a ser capacitado para que tú les muestres a tus hijos el tema de la oración tan importante? Primeramente te tienes que entrenar tú y después mostrarles a tus hijos a través de la oración cómo buscar a Dios y tener una relación personal con el Padre. De otra manera no puede ser. No puedes capacitar a tu hijo, y alguien decía, no puede guiar un ciego a otro ciego. No podemos. Para que nosotros podamos poner atención al tema de la oración, tenemos que entrenarnos y capacitarnos primeramente. Hay muchos jovencitos aquí, incluyendo a mis hijos. Quizás no sea el mayor ejemplo en el tema de la oración. Quizás muchos de nosotros no seamos un mayor ejemplo como nuestro Señor Jesús. Pero si a pesar de nuestras debilidades, de nuestras dificultades, buscamos a Dios a través de la oración, ellos lo van a ver. Ellos lo van a concientizar. La contestación de Jesús sobre el tema de la oración. La instrucción a la oración, y dice el versículo 2, y Él les dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre. Lo primero que debemos de ver es que el Señor es santo. Danos hoy el pan nuestro de cada día.
y perdona nuestros pecados. Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. ¿Cuántas veces nosotros hemos buscado a Dios para no entrar en tentación? Quizás esta semana nos han pasado muchas cosas, hermanos, y no solo esta semana, las veces pasadas nos han pasado muchas cosas. Pero déjame te digo, Dios es fiel. Cristo es fiel porque a pesar de nuestras imperfecciones, Él nos sostiene. Pero si hay una clara instrucción a través del Padre. Hermanos, ¿cómo sabemos que realmente Dios es nuestro Padre? ¿Cómo podríamos saber, si realmente Dios es nuestro Padre? Jesús estaba seguro a quién le hablaba. Jesús buscaba al Padre a través de la oración. ¿Eso qué nos da a entender? Que si Jesús, siendo Jesús, buscaba al Padre, como hace un momento lo decía, 100% Dios, pero también 100% hombre, en su humanidad buscaba a Dios, buscaba al Padre. Hermanos, para que nosotros podamos tener esa relación con Dios, con el Padre, debemos de entender que tenemos necesidad. Una necesidad de buscar al Padre. Yo creo que cuando nosotros conocimos a nuestras esposas, lo primero que hicimos fue mostrar un interés hacia ellas. ¿Por qué me interesas? ¿Por qué me gustas? Porque entendimos que queríamos pasar toda una vida con ella. Porque sentimos amor por ellas, porque nos interesamos. Ese interés tiene que ser lo mismo con Dios. Si tú no buscas a Dios, pero primeramente tienes que ser humilde y buscar a Dios en tu debilidad humana, así como buscaste a tu esposa y tienes una relación con ella. Cuando Jesús estaba a punto de recibir toda la ira de Dios en la cruz, una vez más, Él oró. Y hermanos, muchas veces nosotros no podemos entender si realmente Dios está aquí. Pero Dios también está fuera de aquí. Dice en 2 de Crónicas, capítulo 6, versículo 18, dice, ¿pero morará verdaderamente Dios con los hombres en la tierra? ¿Morará Dios de verdad con los hombres en la tierra? Si los cielos de los cielos no lo pueden contener, cuanto menos esta casa que se ha edificado, dice el rey Salomón. Hermanos, aquí sabemos que está Dios, pero fuera de aquí también está Dios. Dios está en todos lugares. Es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente. Él conoce todo de nosotros, nuestras debilidades, nuestras fortalezas. Él conoce todo. El problema es que nosotros no comprendemos eso. No comprendemos que Dios existe en todos lugares. Y pretendemos a veces escondernos de Dios y decir, hágase mi voluntad. ¿Recuerdan a Jonás cuando fue a predicar a Nínive? Él decía que había anunciado que iba a ser destruido. Mas sin embargo al final dijo, pero yo me voy a apartar a un lugar lejano para ver cómo está siendo destruido. Cuando los planes de Dios eran renovar al pueblo de Nínive, salvarlo. No eran sus planes destruirlos.
Jonás llevó el mensaje, sí, el mensaje de salvación, pero el plan de Dios era totalmente diferente. Nuestros planes, hermanos, muchas veces pueden ser distintos a los de Dios. Pero nosotros no le podemos comprender. Él es grande, Él es poderoso. Su misericordia es inescrutable. Pero también tenemos que reconocer, hermanos, que muchas veces pedimos a Dios de manera equivocada. No le pedimos lo que realmente necesitamos. Si necesitamos nosotros aprender a orar, ¿por qué no le pedimos eso a Dios? ¿Por qué nos cuesta mucho trabajo pedirle a Dios que nos ayude a entender? Salmo 145, capítulo 3. Grande eres, Señor, y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. En la mañana estuvimos alabando al Señor, estuvimos adorando a través de la alabanza. Nos gozamos, yo me gozo. Eso me costó mucho trabajo, les soy honesto, me costó mucho trabajo entender que debo de gozarme a través de la oración, a través de la alabanza, para poder buscar a Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto? Y muchas veces nos los han dicho nuestros pastores, ¿por qué nos cuesta tanto dar una expresión? Tenemos a las críticas. Tememos a que nosotros mismos nos critiquemos los unos con los otros. Levanta las manos porque ahora ya se siente santo. No, levantamos las manos porque hemos entendido que el Dios es santo. La reverencia es para el Señor. Solamente Él es digno de recibir toda alabanza, gloria, honor. Solamente Él. Pero aún así nos cuesta mucho poder hacer ese tipo de alabanza. Santificado sea tu nombre. Dice en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, dice: los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Lo estamos mirando en la clase de Apocalipsis, que el Señor viene. Estamos en el capítulo 19, casi a punto de terminar. El Señor nos ha prometido una tierra nueva y un cielo nuevo. Pero si tú lo crees, puedes decir amén. Pero si no lo crees, hermanos, cuando nosotros vemos este tipo de palabras plasmadas en la palabra de Dios, deberíamos de gozarnos, porque vamos a estar en un lugar totalmente diferente a todo lo que nosotros vemos ahorita. Basta con ver la televisión, las noticias, el mundo cada vez está en declive. Todo está perdido. Pero déjame decirte una cosa: Dios restaurará todo esto. Y yo creo que cada uno de nosotros somos parte de aquella restauración. Yo lo creo. Danos hoy el pan de cada día. Y refleja un poco de Éxodo. ¿Se recuerdan cuando el pueblo de Israel fue librado por Moisés? Dice capítulo 16, versículo 19. Entonces Moisés le dijo: no guarden nada para el día siguiente. Hermanos, muchas veces nosotros nos afanamos y decimos: voy a trabajar de más, por si acaso, por si más adelante nos falla el trabajo. Yo no estoy diciendo que sea malo. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es: ¿dónde está tu prioridad? Si le das más prioridad a otras cosas y no la oración, entonces ¿dónde está tu prioridad?
prácticamente estás idolatrando más a tu dinero, a tu trabajo, a muchas otras cosas que de nada te sirven. Vean el versículo 20, dice: sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente, pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba, y Moisés se enojó mucho con ellos. El Señor se puede molestar con nosotros porque a pesar de que hemos escuchado su palabra, atesoramos tesoros aquí. Y no nos damos cuenta que no nos vamos a llevar nada. Nada. Le decía a mi esposa: ¿será posible que cuando yo me muera me entierren con mi camioneta? Posiblemente me pueda servir allá. Es algo ilógico. Pero yo me acuerdo que miré eso en una película donde una persona lo enterraron, así que se me vino a la mente. Pero es algo ilógico, no me voy a llevar nada, nada. Todo se va a quedar aquí. ¿Y de qué sirve que yo estuve trabajando día y noche? ¿De qué sirve que yo estuve haciendo tantas cosas? Decía nuestro hermano Edwin en la mañana, que le tocó la clase. ¿De qué sirve que tengamos carros? ¿De qué sirve que tengamos casas? ¿De qué sirve que tengamos tanto dinero si al final no nos vamos a llevar nada? Y tiene razón. Tiene razón. Nosotros no vamos a llevarnos nada. Dependemos de Dios. Filipenses 4:12 dice: sé vivir en la pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto de estar saciado, como de tener hambre, de tener en abundancia, como de sufrir en necesidad. Pablo lo entendió. El apóstol Pablo lo entendió. Y eso es lo que todos los misioneros que van por todo el mundo lo han entendido. Van a sufrir, claro, van a sufrir. Pero su fortaleza está en Jesús. En Jesús y en nuestras oraciones. Una vez más, debemos de orar por todos aquellos que están alrededor del mundo. Salmo 34:10 dice: los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Hermanos, debemos de buscar a Dios primero, en todo y por todo. Es una parábola, pero antes de pasar con esta parábola, yo les decía: ¿cómo ustedes saben que realmente tienen una relación personal con Dios? Y les voy a dar un pequeño ejemplo. Cuando mi hija mayor se fue de casa, Karen, obviamente me dolió mucho. Pero nunca le dije: déjame las llaves de la casa. Mi esposa y yo le hemos mostrado amor y ella sabe que es bien recibida en casa, en el momento que sea. Nos cambiamos de apartamento y se le dieron otras llaves. No le pedimos esas llaves. ¿Por qué? Porque sabe que esa relación con los padres es importante. En el momento que ella llegue, puede abrir el refrigerador y decir: voy a comer. Porque es su casa. Somos sus padres. Y un padre no desprecia a sus hijos. Esa es la comunión y el amor que debemos demostrar hacia los hijos. Así como el Padre ha mostrado para ti, para mí, ese tipo de amor. Ayudemos a nuestros hijos a través de la oración. Yo sé que muchos de ustedes tienen muchas cosas que tal vez Dios les ha cumplido. Pero ¿saben? Hay cosas que Dios no las va a cumplir. Sin lugar a duda no las va a cumplir. Él sabe por qué. Pero cuestionamos y decimos: ¿por qué no me quieres cumplir lo que yo ya te pedí si yo te soy fiel?
Te he servido por más de 8 años, ¿por qué no me cumples? Si yo te estoy pidiendo por una casa, no me la das. Si yo te estoy pidiendo por otro trabajo, no me lo das. Estoy padeciendo tribulación. ¿Por qué? Solamente el Señor sabe por qué. Hermanos, por estos días hay guerras. Irán contra Hamás, Ucrania contra Rusia. Pero ¿saben qué? Esas guerras de una u otra manera van a terminar. Para bien o para mal van a terminar. Pero nuestro pecado es interno. El pecado permanece todavía ahí. Por eso es que la oración del Señor es: oren sin cesar. Porque Él conoce nuestra debilidad. Él sabe que vamos a pasar tribulación. Sabe cuánto dependemos de Él. Otra cosa, mis hermanos, yo no soy perfecto, soy igual que ustedes, una persona débil que yo necesita de Dios a través de la oración. Si no fuera porque Dios me ha sostenido, yo no estuviera aquí. Dios contesta las oraciones. Y eso es lo que yo quiero que esta mañana tú te lleves, que Dios contesta las oraciones. El carácter de nuestro Señor, de nuestro Dios, dice, también les dijo: supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel respondiendo desde dentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para darte nada. Si nosotros vemos cómo a través de esta parábola dice: no me estés molestando. Y estaba mirando un poquito de la tradición judía, cómo es que le decía a mi esposa, cerraban las puertas por dentro y las atrincaban así con 2 palos para que nadie entrara. Incluso antes de que durmieran calentaban el lugar en tiempos de frío. Aunque no se sabe por qué tiempo fue que este hombre estaba hablando, pero el punto es que él iba a incomodar primeramente a sus hijos. Ellos habitaban en un solo cuarto y al levantarse iba a pasar pisando a sus hijos, a su esposa, y no solo eso, sino que el ruido al abrir la puerta los iba a incomodar y él no quería eso. Por eso dice: oye, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo. Hermanos, con Jesús es totalmente diferente. Dice, y les dijo, versículo 8, y les dijo: aunque no se levante a darles algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Y así yo les digo: pidan y se les dará, busquen y hartarán, llamen y se abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Ven, hermanos, para el Señor no hay puertas cerradas. Solamente pide. Dice, solamente pide. Pero también entra el tema del perdón, hermano. Muchos de nosotros nos cuesta mucho perdonar. Perdonen sus ofensas. Nos cuesta mucho perdonar. No, pues tú me la haces, tú me la pagas, y quisiéramos agarrarlo del pescuezo. Cuando no es así, el perdón tiene que ser porque hemos entendido cómo el Señor nos ha perdonado. Si tú no estás dispuesto a perdonar, entonces pregúntate, ¿realmente es tu Padre el Señor? Si tú no perdonas a tu enemigo, si tú no perdonas a tu vecino, tal vez a tu compañero de trabajo, yo no sé. Muchas veces dentro de la iglesia, entre hermanos, tenemos esas contiendas. Pero cuando vemos la Escritura, nos dice el Señor: perdonen sus ofensas como yo ya los he perdonado. ¿Por qué te cuesta tanto perdonar?
Así que, hermanos, nuestro Padre no nos dejará. Dice, o supongan que a uno de ustedes que es padre, a su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? No creo. Le vas a dar soporte, le vas a dar comida para que se nutra. O si pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Amén, hermanos. Amén, porque solamente nosotros podemos pedirle al Señor que nos dé el Espíritu Santo para poder enfrentar todas estas situaciones en la vida. Y a pesar de que nuestras oraciones no sean contestadas en el momento que nosotros queramos, no bajemos la guardia. Como les decía al principio, el tema de la oración conlleva mucha disciplina. Cuando yo me di cuenta que el tema de la oración es importante, empecé a aprender a orar. No les estoy diciendo que todos los días oro o que soy perfecto, no. Tengo debilidades también, pero hago todo lo posible. Yo creo que cada uno de ustedes hace todo lo posible por buscar a Dios. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Es una afirmación, hermanos. Si ustedes han creído, deben de aceptar que ustedes son hijos de Dios, y como hijos de Dios tenemos que mostrarles al mundo entero cuáles las pautas a seguir entre un cristiano y un no cristiano, un seguidor de Cristo y un no seguidor de Cristo. Oren en sus trabajos, den gracias a Dios por sus alimentos. A veces confundimos el tema de la oración con darle solamente gracias a Dios por los alimentos, y no es así. Tenemos que buscar a Dios a través de la oración. Somos hijos de Dios. Así que, mis hermanos, si de verdad has entendido que el tema de la oración es importante en tu vida, si de verdad hemos entendido que es importante buscar a Dios a través de la oración y buscar esa relación, esa comunión íntima, este día lo vas a empezar a aplicar. Este día. Yo no creo que lo vas a aplicar hasta después, bueno, hasta el siguiente domingo, si Dios me permite. Yo no lo creo. Confío en Dios. Confío en que cada uno de nosotros nos va a abrir el entendimiento a través de su palabra. Tenemos una invitación, como nos decía nuestro hermano Edwin, para el día miércoles. Vengamos, hermanos, vengamos y caminemos por todo el vecindario. Se van a hacer escuelitas bíblicas y, por favor, hermanos, oremos, mantengamos en oración todo lo que va a suceder ahí. Sabemos que cuando un pueblo se levanta en oración, el enemigo está en contra de todo lo bueno. Así que está la invitación, hermanos. Me gustó este ejemplo, o mejor dicho, decía este ejemplo de cómo Satanás estaba en su lugar preferido y sus aliados llegaban con él, ¿no? Y le decían: hey, ¿de dónde vienes? Y uno de ellos le dice: bueno, pues de rodear donde ya sabes, donde me mandaste. Y otro de ellos le dice: ¿y tú de dónde vienes? Dice: oh, pues ya le sembré la duda al que tú me mandaste.
Y en ese momento escucha un ruido y dice, bueno, dice, pero aquí yo escucho un ruido. ¿Qué es eso? Dice, ¿qué es lo que está pasando? Dice, ¿no fuiste a otro de ellos? Le dice, ¿no fuiste al lugar donde te dije que sembraras enemistad? Dice, sí, dice, pero no pude ni entrar. Dice, ¿por qué? Porque un grupo de hombres y mujeres está orando. Dice, no sabes, no te puedo decir el nombre porque no te gusta que te diga, pero es Jesucristo. Estaban orando en el nombre de Jesucristo, por eso es que le causaba molestia el ruido a Satanás. Cuando un grupo de personas en la iglesia oran, Satanás sabemos que no tiene poder. Él ha sido vencido. Así que, hermanos, yo les animo, de verdad, a que concienticemos realmente el tema de la oración, incomodemos a Satanás a través de la oración. No le demos el gusto. Así que concluyo con esto, hermanos. Así como uno de los discípulos le dijo a Jesús, enséñanos a orar, ¿será que esta mañana tu petición sea, Jesús, enséñame a orar? Una vez más, hermanos, requiere ser humilde para poder aceptar esto. Si no sabes cómo orar, sé humilde y reconoce que aunque llevas muchos años de ser cristiano, no has aprendido cómo tener esa comunión personal con Dios a través de la oración. Permítele a Dios que ministre tu vida y hacer de tu vida la oración una prioridad. Permítele a Dios. Dios no va a hacer nada si tú no le permites que entre en tu corazón. Hermanos, es la invitación. No sé si alguien no ha recibido a Cristo. Ponte de pie esta mañana. Vamos a terminar. Te invito a que te pongas de pie. Si alguien no ha recibido a Cristo esta mañana, yo te invito a que levantes tu mano y aceptes a Cristo en tu vida, para que ahora Él viva en tu vida y vivas una vida totalmente diferente a la que antes vivías. Si no has aceptado en tu vida a Cristo, solamente levanta tu mano. Sé humilde, el Señor ya sabe. Amén. Cierra tus ojos, hermano, cierra tus ojos, hermana. ¿Y por qué no le decimos al Señor, Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador de mi vida, Señor? Haz tu voluntad en mí, Señor. Este día te acepto como mi Salvador y permíteme caminar contigo, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo para conmigo y ayúdame, Señor, a perseverar. Gracias porque me has aceptado como tu hija, como tu hijo. Mis hermanos, si alguien está luchando o ha perdido esa comunión con Dios, levanta tu mano con humildad y pídele a Dios que nuevamente te dirija y te ayude a entender que el tema de la oración a través de Jesucristo te va a ayudar. Levanta tu mano y di, Señor Jesús, mi Dios, te pido perdón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reconozco que me he desviado de lo importante que es la oración, Señor. Te pido perdón y te pido que me ayudes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a tener aquí nuestros hermanos para algunos si quiere pedir oración, acción de gracias. Que tengan un buen día, hermanos. Dios los bendiga.